Una nueva palabra de Dios para ti hoy. Dice Lucas capítulo 10 y verso 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. Maestro, le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, igualmente se fue. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3, le preguntó Jesús al intérprete de la ley, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, pues el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Es una parábola conocida como el buen samaritano. Sin embargo, en realidad, si ustedes ven el enfoque de esta parábola, no es el samaritano, sino el amor hacia el prójimo. Un intérprete de la ley, queriendo probar a Jesús, le dijo que qué se debería de hacer. Él conocía la ley y Jesús le preguntó, bueno, pues ¿qué dice la ley? Y respondió correctamente, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues estaba resuelto el enigma, estaba resuelto el problema. Jesús le dijo, haz eso. Estamos hablando de la ley. Y entonces este intérprete le dijo, bueno, sí, pero ¿quién es el prójimo? Y Jesús le refiere en ese marco esta parábola y le presenta primeramente a un sacerdote que pasa junto a un hombre herido, víctima de un asalto, y el sacerdote pues esperaría de él que fuera una persona que ayudara a este hombre. Pero el sacerdote, ocupado de los sacrificios, ocupado de las ofrendas, él se pasó de largo y lo dejó allí. Luego pasó un levita, igualmente un religioso, igualmente un conocedor de la palabra de Dios, igualmente un hombre de Dios ocupado de las cosas del templo, pero tampoco hizo nada por aquella persona herida en el camino. Hasta que pasó un samaritano considerado por todos los judíos como una persona errada en su teología, errada en su conocimiento religioso, con creencias equivocadas. Pasó ese samaritano y él fue el que ayudó al hombre herido que estaba allí. Y no solamente lo ayudó, sino que lo llevó al mesón, lo curó, pagó por su estadía y pagó por sus medicamentos y lo que él necesitara. Y entonces le pregunta, ¿quién crees que verdaderamente fue el prójimo de este hombre herido? ¿Fue el sacerdote que era el hombre de Dios? ¿Fue el levita encargado de las cosas del templo? ¿O fue un hombre con conocimientos errados, con una teología equivocada, el que hizo la verdadera obra de Dios?
Entonces tuvo que decir el intérprete, no, pues fue el samaritano. Así es esto. Mira, tener conocimiento de Dios y ser un religioso no quiere decir que tú seas una persona correcta. Dice la palabra de Dios que ames a tu prójimo como a ti mismo y quien lo hace verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. El día de hoy yo quisiera retarte a que tú hagas el bien a las personas que están alrededor tuyo. El día de hoy yo estoy seguro que vas a tener la oportunidad de ver a una persona necesitada y ayudarle, ver a una persona necesitada y favorecerla. El día de hoy muéstrales a las demás personas que no eres un religioso, muéstrales a las demás personas que no eres un teólogo, muéstrales a las demás personas que eres un hijo de Dios.